El ascenso y la caída del Imperio Romano, la historia de un poder eterno. ¿Te has preguntado cómo una pequeña ciudad en la península itálica llegó a dominar vastos territorios, influenciando prácticamente todo el mundo moderno, para luego colapsar ante una serie de desafíos tanto externos como internos? Acompáñame en este fascinante recorrido por el nacimiento, el auge y la caída del Imperio Romano, una civilización cuya herencia perdura hasta hoy. Todo comenzó con un turbulento cambio en la estructura política romana. Durante siglos, Roma fue una república, gobernada por senadores y cónsules elegidos. Sin embargo, las desigualdades sociales, las luchas internas y la ambición de poder hicieron tambalear este sistema. El asesinato de Julio César marcó un antes y un después. Su sobrino e hijo adoptivo Octavio, conocido más tarde como Augusto, se alzó como la figura clave para reunificar Roma tras años de guerra civil. En el año 27 a.C., Octavio tomó el control absoluto, marcando oficialmente el inicio del Imperio Romano. Así, nació una era de poder centralizado que transformaría para siempre la historia de la humanidad. Augusto no solo consolidó su autoridad, sino que implementó reformas fundamentales. Reorganizó el Senado, fortaleció las fronteras del imperio y construyó una red de carreteras incomparable. Bajo su liderazgo, Roma comenzó a forjar un imperio que no solo conquistaba tierras, sino también corazones y mentes. El éxito del Imperio Romano no fue una casualidad, sino el resultado de una combinación impresionante de estrategias políticas, militares y culturales. Por un lado, el ejército romano era una máquina formidable. Con disciplina y equipamiento superior, conquistaron territorios desde la actual Inglaterra hasta el Medio Oriente, unificando una diversidad de pueblos bajo una misma bandera. Por otro lado, Roma destacó en la construcción de infraestructura. Las calzadas romanas conectaban las diferentes provincias, facilitando el comercio, la comunicación y el movimiento de las tropas. Junto a estos caminos, los acueductos llevaron agua potable a las ciudades, mejorando la calidad de vida y asegurando la sostenibilidad de un imperio tan extenso. Además, desarrollaron un sistema de gobierno flexible y eficaz que permitía integrar a las culturas conquistadas sin borrar su identidad propia. Al adoptar una política de romanización, la lengua, la religión y la ley romana se entrelazaron con tradiciones locales, consolidando el control y la lealtad. El periodo conocido como la Pax Romana, una época de relativa paz y estabilidad, marcó el auge del Imperio Romano. Durante más de 200 años, Roma floreció bajo el liderazgo de emperadores como Trajano, Adriano y Marco Aurelio, quienes llevaron el imperio a su máxima extensión territorial y cultural. Fue un tiempo de logros espectaculares en arquitectura, con monumentos como el Coliseo y el Panteón que hasta hoy nos dejan boquiabiertos. En literatura y filosofía, figuras como Virgilio y Séneca crearon obras que capturan la esencia del pensamiento romano. Sin embargo, la estabilidad no era solo cultural. La economía romana prosperaba gracias al comercio, la agricultura y una moneda fuerte. Todo esto era posible porque el imperio mantenía un delicado equilibrio entre el poder militar y la retención de su población satisfecha a través de políticas como el famoso pan y circo, asegurando tanto el alimento como el entretenimiento de las masas. Pero, ¿cómo un imperio tan vasto y poderoso comenzó a tambalearse? Las señales de debilidad aparecieron gradualmente, mientras el tamaño del territorio se convertía tanto en una bendición como en una maldición. La sobreexpansión llevó al límite los recursos administrativos y militares. Gobernar territorios tan distintos y distantes resultaba extremadamente difícil, lo que generaba tensiones entre las provincias y el centro en Roma. A esto se sumaron los problemas económicos. Para mantener a sus ejércitos y financiar su colosal infraestructura, Roma impuso impuestos cada vez más altos que desmotivaron a la población. La inflación y la creciente dependencia del trabajo esclavo también erosionaron el sistema económico. El caos político tampoco tardó en llegar. Tras la era de los 5 buenos emperadores, Roma enfrentó una era de inestabilidad con líderes incompetentes y corruptos. Las frecuentes luchas por el poder dejaron al imperio vulnerable. Además, las diferencias entre las élites y las clases bajas se agudizaron. Mientras los ricos gozaban de lujos inigualables, el pueblo enfrentaba penurias, haciendo que su lealtad al imperio comenzara a desmoronarse. Con tantos desafíos, era inevitable que las estructuras del imperio buscaran adaptarse. En el año 284 d.C., el emperador Diocleciano tomó una decisión radical: dividir el imperio en 2 partes, el Imperio de Oriente y el Imperio de Occidente.
Esto fue un intento de simplificar la gestión y proteger al imperio de invasiones cada vez más frecuentes. Mientras el Oriente, con su nueva capital en Constantinopla, prosperó gracias a su posición estratégica y riqueza comercial, Occidente comenzó a debilitarse. La orientación de los recursos hacia Oriente dejó al imperio occidental vulnerable y poco preparado para los desafíos que se avecinaban. El golpe mortal para el Imperio Romano de Occidente llegó a través de las invasiones bárbaras. Tribus como los visigodos, liderados por Alarico, y los vándalos, aprovecharon la debilidad militar y política de Roma. En el año 410, Roma fue saqueada por primera vez en siglos, un evento que conmocionó al mundo antiguo. Finalmente, en el año 476, el último emperador romano, Rómulo Augustulo, fue derrocado por Odoacro, un líder bárbaro. Este evento marcó el fin oficial del Imperio Romano de Occidente y el inicio de la Edad Media. Sin embargo, el fin de Occidente no significó el fin de Roma. En Oriente, el Imperio bizantino continuó durante casi 1000 años más, preservando y expandiendo muchas de las tradiciones romanas. Bajo el emperador Justiniano, por ejemplo, se compiló el Corpus Juris Civilis, una obra que sentaría las bases del derecho moderno. La capital bizantina de Constantinopla, con su majestuosa iglesia de Santa Sofía, se convirtió en un faro de riqueza cultural y económica. Aunque el Imperio bizantino eventualmente cayó en 1453, su impacto, al igual que el del Imperio romano, perdura hasta hoy. A pesar de su caída, el Imperio romano dejó una huella profunda en la historia. La arquitectura romana inspiró edificios en todo el mundo, mientras que el latín se convirtió en la base de muchas lenguas modernas, como el español, el francés y el italiano. Las leyes y los principios de gobierno romanos siguen siendo modelos en sistemas democráticos actuales. Además, su enfoque en la integración cultural y el urbanismo sirve como referencia para la construcción de sociedades complejas. La lección más importante que el Imperio Romano nos da es que incluso los poderes más grandes no son inmunes a los desafíos internos y externos. Su ascenso y caída reflejan las posibilidades y los límites de la ambición humana. Roma no fue solo una ciudad o un imperio, fue y sigue siendo un símbolo de lo que la humanidad es capaz de alcanzar, y también de su fragilidad. Desde sus victorias hasta sus errores, la historia romana es una fuente de inspiración y advertencia. Conocer cómo nació, brilló y se desmoronó el Imperio Romano nos permite reflexionar sobre el presente y entender mejor las bases del mundo moderno. ¿Qué opinas? ¿Qué más podemos aprender del legado romano? Déjalo en los comentarios y sigamos explorando juntos la historia.